Bueno, buenos días chicos, ¿cómo les va? Hoy les vengo a traer la clase de rodilla. Para poder empezar a hablar de esto, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las funciones de la rodilla. Primero que nada, es una articulación intermedia en lo que es el miembro inferior, se encuentra entre lo que es el muslo y lo que es la pierna. Dicha articulación tiene como función la marcha, o la locomoción, la bipedestación, que era estar de pie, y la carga de peso, o la descarga de peso. Para esto vamos a estudiar sus estructuras. Es importante entender la función, porque nos va a dar el porqué de cada estructura. Para poder entender esto, como parte distal del muslo, o sea, lo que forma la parte distal de mi muslo, se va a llamar fémur distal, le vamos a poner, porque la parte proximal la estudiamos con cadera. Entonces, para estudiar rodilla vamos a ver que el fémur distal está conformado por hacia anterior, con una cara mucho más lisa que vemos acá, en donde se ve el cuerpo del fémur con esta cara lisa, y hacia posterior una rugosidad importante que se va a llamar línea áspera, lo hablamos la vez pasada. Entonces, dentro de esta línea áspera vamos a tener dos labios, un labio lateral y un labio medial. ¿Cómo sé cuál es cuál? Perfecto. En esta imagen es muy fácil porque tengo una referencia atrás. En esta referencia podemos ver que acá tengo la rótula y acá tengo el peroné, o sea que donde está el peroné es lo externo, acuérdense que en la pierna el peroné es un hueso externo, entonces podemos verlo acá, que este sería el lado externo y este el lado interno, y cuando yo lo doy vuelta veo acá el peroné hacia afuera y el fémur en la vista posterior. Entonces sé que esto es externo y esto es interno. Entonces, labio externo o lateral y labio interno o medial de la línea áspera. Estos labios se continúan hacia abajo y se van a bifurcar para formar dos líneas. Una línea supracondilia, o sea, por arriba del cóndilo. La del lado externo se va a llamar externo o lateral, y la del lado interno se va a llamar interno o medial. Otra característica importante para poder descubrir cuál es medial, en el caso de que a mí no me figure esta referencia acá arriba, van a ver que va a ser este tubérculo que encontramos en la parte interna, que es el tubérculo del músculo aductor, o tubérculo del aductor, o tubérculo del aductor mayor. Como es un aductor, ya sabemos que es interno. Entonces, si yo me acuerdo que acá está el tubérculo, se nota bastante en los preparados que nosotros tenemos en la universidad, ahí podemos ver el tubérculo del aductor. Entonces, ahí vamos a saber que es interno. Entonces, este debe ser el cóndilo interno y este debe ser el cóndilo externo. Volvemos a repetirlo acá. Externo, ahí está el tubérculo, interno. Perfecto. Vamos a ver que entre los dos cóndilos que tengo, uno interno y otro externo, voy a tener una fosa intercondilia. Esta fosa intercondilia está entre los dos cóndilos y tiene forma de fosa. Cuando yo lo doy vuelta al hueso fémur, voy a ver que hacia adelante el fémur se articula con un hueso sesamoideo llamado rótula. Esta rótula la podemos ver acá en esta imagen como un hueso en la cara anterior. Perfecto. ¿Cómo este hueso le permite a la rótula de alguna manera deslizarse sobre el fémur? Le va a dejar como una pequeña fosa, una cara? Esta cara se va a llamar rotuliana, o sea que el fémur tiene una cara que va a mirar hacia la rótula. En este caso sería este espacio que encontramos acá y se llama cara rotuliana del fémur. ¿Para qué hueso? Para la rótula. Luego tenemos el tubérculo del aductor. Bueno, los que están en esta imagen ya lo vimos todo. Podemos determinar algunas otras cosas, como sé que esto es inferior porque veo los cóndilos, esto sé que es anterior porque está liso, lo posterior está rugoso, lo interno presenta el tubérculo y lo externo además presenta un cóndilo que es un poquito más chico. Si ustedes ven, este es más chico que este. Lo vamos a ver más adelante. Además les puedo decir que aquella zona lateral a los cóndilos se llaman epicóndilos. Y miren la diferencia de un epicóndilo medial con un epicóndilo lateral mucho más pequeño. Y ahora vamos a analizar los huesos de la pierna, que serían los otros que van a formar parte de la articulación de la rodilla. Es importante destacar que la rodilla queda entre el fémur y la tibia, pero para que podamos empezar a estudiar pierna, vamos a dar fémur y tibia juntos, tibia y peroné juntos. Se puede llamar tibia y peroné, o fíbula también se le dice al peroné, son los huesos de la pierna y están unidos por una membrana interósea que se forma acá. Entre estos dos hay una membrana interósea. ¿Sí? No está dibujada acá, pero lo vamos a ver. Voy a empezar a detallarlo en esta imagen que tenemos acá.
ahora ya no es necesario que me vean. Primero que nada, decirles, esto que presenta acá la tibia, ya vamos a ver los nombres de cada cosa, son las carillas articulares, o la cara articular que va a mirar hacia el fémur. O sea, esto es superior y esto es inferior. Condiciones importantes, como ven acá, se presentan esto que parecen mesetas, o mesetas tibiales, que son las caras articulares que tiene la tibia para la rótula. Luego, vamos a ver que tenemos dos eminencias que se llaman tubérculos intercondilios y además una hendidura entre medio de estas dos. Los tubérculos intercondilios se van a llamar lateral, aquel que está hacia la fíbula, y medial, el del otro lado. Y entre medio de ellos dos voy a tener esta hendidura. Bien, o fosa. Luego tenemos un tubérculo anterolateral, que volvemos a decir que un tubérculo quería decir que es una prominencia ósea. En este caso se va a ver como una rugosidad. Vamos a ver qué tenemos. Hacia acá la tuberosidad anterior de la tibia, veamos las que podemos marcar acá ahora. Tuberosidad anterior de la tibia, luego tenemos, a ver si podemos ver acá, en la tuberosidad anteroexterna, que también se llama tubérculo de Jerdí, ¿sí? Tuberosidad anteroexterna, acuérdense que son todos lugares de inserciones musculares, ya lo vamos a ver más adelante. En este caso de la fascia lata, en este caso del músculo cuádriceps, bueno. Tubérculo anteroexterno, tubérculo de Jerdí. Luego vamos a tener la cara articular que presenta la tibia para la fíbula o el peroné, que va a ser en este caso la cara articular o carilla articular superior. La membrana interósea que no vemos acá. Y si me voy hacia distal, voy a ver que en la epífisis inferior, espero que no se me levante esto, en la epífisis inferior puedo ver el maleolo tibial, maleolo medial o tibial, que es este que tenemos aquí en esta porción, maleolo tibial, y un maleolo mucho más externo y más descendido, que es el maleolo externo, que es parte del hueso peroné. Bien, tuberosidad anterior de la tibia. Todo esto lo podemos ver en una cara anterior. Cuando me voy hacia la cara posterior, voy a ver una rugosidad. Esto se parece mucho al fémur. Algunas características importantes. Si ustedes se tocan el hueso de la pierna, se van a dar cuenta que la tibia tiene una cresta adelante. Esta cresta se denomina cresta tibial, cresta anterior tibial. O sea que si yo quisiéramos darle la forma a la tibia, va a ser como un triángulo así. Va a tener una cara externa, una cara interna y una cara posterior, formando un triángulo en donde esto que yo veo acá es la cresta tibial. Y si me lo pongo así en la pierna, sería como un triángulo que lo voy a colocar en este sentido en mi pierna. ¿Sí? Cresta tibial anterior. Hacia posterior voy a presentar unas líneas. O sea, en esta cara posterior, que es toda esta cara posterior, voy a presentar unas líneas o rugosidades. Dentro de esa línea o rugosidades puedo ver acá la línea del sóleo, se llama línea del sóleo porque le presta inserción al músculo sóleo. Además puedo ver el agujero nutricio del hueso. Es bastante fácil de reconocer la tibia. Si entiendo esta forma de triángulo, sé que hacia adelante está la cresta, hacia posterior voy a tener la línea del sóleo, hacia externo voy a tener la carilla articular para el peroné. Entonces ya me voy dando algunas cosas importantes para poder determinar qué hueso es y cuál tibia estoy en cuestión. Perfecto. Bueno, entonces, tenía marcado, repasemos. Esto que está acá en azul, si lo quieren ir diciendo en sus casas y poder ir recordando, es el tubérculo anterolateral o tubérculo de Jerdí. Esto que está marcado en rojo sería la membrana interósea. Esto que está marcado acá con forma de B en azul sería el tubérculo anterior o la tuberosidad anterior de la tibia. Se le dice TAT, tuberosidad anterior de la tibia, y es la inserción del músculo cuádriceps o del tendón rotuliano. Esto que tenemos marcado en azul es la línea del sóleo, y listo. Ahora hablemos de la región de la rodilla. En la región de la rodilla vamos a encontrar la articulación de la rodilla, que se llama femorotibial, y la articulación femororotuliana. Estas dos son aquellas que forman parte de la articulación de la rodilla. Pero para poder hacerlo más fácil, y poder ir estudiando un cachitito más, ir más rápido y estudiando la región de la rodilla en su totalidad, porque lo voy a necesitar para algunas inserciones ligamentarias, voy a ver que voy a describir en círculos. Esto que tengo hacia acá adelante, este es el hueso, repasemos lo general, fémur, porción distal del fémur, esta es la cara anterior, porque veo las rótulas.
Además puedo decir que la rótula toma contacto con el fémur, que el fémur toma contacto, los cóndilos, con las mesetas o carillas articulares de la tibia presenta algunas rugosidades y una cresta hacia anterior, y hacia externo una unión con un hueso largo que se llama tibia, que se llama fíbula o peroné. Fíbula o peroné, perfecto. Marcados con círculos tengo la articulación fémoro-patelar o fémoro-rotuliana, acá le quería dar el otro número, patela, también se le dice rótula o patela, fémoro-rotuliana o fémoro-patelar, o patelo-femoral también la pueden encontrar. Además, en este círculo más grande podemos ver la articulación femorotibial, bien, perfecto, entre el fémur y la tibia, y además, en esta articulación más chica, que no forma parte directamente de la articulación de la rodilla, pero sí de la región de la rodilla, podemos encontrar la tibio-peronea superior. ¿Y por qué lo destaco esto? Porque hay una tibio-peronea superior y también hay una inferior. La vemos acá, repasemos algunas cosas. Vamos ahora de repaso. Fémur, tibia, peroné. ¿Qué es anterior y qué es posterior? En esta puedo ver las rótulas, entonces estoy en la visión anterior. Me voy a esta. Fémur, tibia, peroné. En el fémur no veo la rótula, veo la superficie poplitea, veo una fosa y veo los cóndilos, ven cómo se ven los cóndilos, veo la tibia y veo el peroné. Entonces esto es posterior. Ahora, ¿cómo sé que es interno o externo? Veo el tubérculo del aductor mayor o tubérculo del aductor, veo la línea del sóleo y veo el peroné o la articulación para la tibio-peronea superior. Entonces esto es externo, esto es interno. Arriba está el fémur, abajo la tibia. ¿Listo? Hacia lateral, ¿qué veo? Veo fémur en su visión lateral, porque obviamente estoy viendo que está la rótula mirada de perfil y la tibia mirada de perfil. ¿Qué perfil es? Si es interno o es externo, sé que es el externo porque acá estoy viendo la articulación, el hueso del peroné. Entonces sé que este lado es el externo. Sigo. La cápsula articular es aquella, si quieren acá pueden hacer un pequeño descanso, se toman 5 minutos y ya seguimos. Bien, la cápsula articular es aquella que va a recubrir la articulación de la rodilla. Y algunas características que tiene la cápsula articular de la rodilla es que tiene muchos lugares o muchos recesos donde se puede juntar líquido. Entonces podemos ver que la cápsula articular está íntimamente relacionada con los ligamentos que presenta la rodilla, además que tiene mucha relación con el músculo popliteo, que presenta bolsas. Estas son las bolsas donde se va a ir a acumular. Miren acá cómo está, esto es la cápsula, lo que está dibujado en verde y la inserción de la cápsula, y acá podemos ver las bolsas, que eran estos lugares donde se junta líquido sinovial, que tenemos las bolsas suprarrotuliana, la del ligamento lateral, la bolsa posterior donde se hace un quiste famoso, se llama quiste de Baker. Entonces podemos ver que la rodilla tiene algunos lugares donde se puede juntar mucho líquido, que es uno debajo de la rótula, y otro gran receso de líquido que puede ser en la parte posterior. Y vamos a hablar de los ligamentos. Los ligamentos entendemos que son los medios de unión que dan estabilidad a esta articulación. Primero que nada vamos a ver el ligamento rotuliano. Vamos a ver que si yo analizo el músculo cuádriceps o la pierna, esto está muy simple, por eso lo dejaba acá. Viene el músculo cuádriceps con todos sus bastos, son 4. Se van a unir a la rótula y se van a prestar inserción en la patela o rótula y van a ir hasta la tuberosidad anterior de la tibia. A este tendón de la rótula o tendón rotuliano o bien ligamento rotuliano es la porción que le continúa al músculo cuádriceps. Entonces van a ver que algunos autores marcan que la inserción del cuádriceps es a nivel de la rótula y otros marcan que la inserción del cuádriceps es a nivel de la TAT. ¿Qué es lo importante? Que estas dos están en continuidad, existe una continuidad anatómica, incluso en algunos preparados se puede ver como si yo abulsiono o arranco el tendón desde esta tuberosidad, la rótula queda pegada o incrustada al músculo. Luego tenemos, es muy fácil los ligamentos en la rodilla, vamos a ver que tenemos los colaterales, quiere decir que van acá, o laterales a cada lado de la rodilla,
el interno se llama interno y el externo se llama externo, y puedo llamarlos de alguna otra manera. ¿Cómo puede ser? Si el externo está la fíbula, o el peroné, el externo se llama colateral fibular o ligamento lateral externo, LLE, ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno va a estar en contacto con la tibia, entonces ligamento lateral interno o LLI, o bien ligamento fémoro tibial o ligamento tibial, colateral tibial. Luego tenemos hacia posterior, lo tenemos marcado, en esta imagen no se va a ver, no lo tengo, disculpen acá que no está marcado, tengo el ligamento popliteo oblicuo que está hacia atrás y el popliteo arqueado que está hacia atrás, ya lo vamos a ver en otro lado. Y después vamos a tener los ligamentos intrínsecos, pero extrasinoviales, que van a ser el cruzado anterior y el cruzado posterior. Ahora vamos a ver algunas características del cruzado anterior. Miren primero que nada en esta imagen cómo se puede ver cómo se cruzan. Si ustedes ven, va desde un lado interno hacia el externo, y este va como desde el interno hacia la parte externa. Realmente los ligamentos están así, que cuando yo los veo van a tener esta disposición, ¿sí? Hacia adelante están cruzados, en esta posición están más bien paralelos. Y se van a llamar ligamento cruzado anterior y posterior según su inserción en la cara tibial. O sea que de acuerdo a cómo se inserta en la tibia es como se llaman. Ligamento cruzado anterior es en este sentido, y ligamento cruzado posterior es porque va en la parte posterior de la tibia. Hay veces que estos ligamentos tienen otros nombres. ¿Cómo? Miren acá. Acá los tenemos en una visión un poco más real porque está muy adaptado, esto es ilustrativo. Reconocemos estructura otra vez, fémur, tibia, peroné, carilla articular o superficie rotuliana del fémur. Miren las rótulas con su cara articular para este fémur, y miren cómo está insertándose esto, que le vamos a llamar ligamento rotuliano o tendón rotuliano. Miren cómo se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, y que cuando yo lo arranco, la rótula se le quedó pegado. ¿Ven cómo se quedó pegado? Entonces la rótula no está pegada acá, sino que está de alguna manera como flotando en esa superficie del fémur. Sigo. Entonces podemos ver acá esta estructura, acá podemos ver que tengo una estructura entre medio de las dos superficies articulares, que es esta estructura entre medio, la vamos a ver enseguida, se llama los meniscos, los famosos meniscos, que ya deben haber escuchado que están en la rodilla, los meniscos lateral en el lado lateral, los meniscos medial en el lado medial, y vamos a ver los ligamentos. Observemos acá, este ligamento que tenemos acá, lo voy a reproducir acá también, puedo decir que es el ligamento lateral interno, porque no está en contacto con la tibia, o ligamento tibial, lateral tibial, o colateral tibial también, o colateral medial, son todos los mismos nombres. Y hacia posterior, y hacia el lado externo, voy a tener el ligamento lateral externo, LLE, o colateral fibular, o colateral del peroné, o colateral externo. Bien. Ahora, ligamentos cruzados. Podemos ver que en una cara anterior yo veo precisamente cómo se están cruzando. Y estoy viendo que este ligamento va a terminar en la cara anterior, en la parte anterior, en el borde anterior de la tibia. Entonces sé que ese es el ligamento cruzado anterior. ¿Qué característica tiene? Si está cruzado y se inserta hacia anterior, este se llama externo también, porque si ustedes ven, se inserta, lo voy a ver en este lado, se inserta en todo lo que es la cara interna del cóndilo externo. Cóndilo externo, este es el cóndilo externo, lo sé porque está el peroné acá, esta es la cara interna del cóndilo externo, y esta es la cara interna del cóndilo externo también, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que el ligamento cruzado anterior va desde el borde anterior de la tibia hacia la cara interna del cóndilo externo. Entonces recibe el nombre de ligamento cruzado antero-externo. Este que estoy marcando acá. Ligamento cruzado antero-externo. ¿Sí? O esta abreviatura LCAE. Bien. Y después por otro lado tenemos el ligamento cruzado posterior, que si este es externo y está cruzado, el otro es interno. Que lo voy a tener desde la parte, volvamos acá, esta parte posterior no la veo, entonces necesito darlo vuelta. Cuando lo doy vuelta, voy a ver que va desde la cara posterior de la tibia
hacia el borde interno del cóndilo interno. Entonces ahí lo tengo insertado. Borde interno del cóndilo interno. La cara interna del cóndilo interno. Entonces se llama ligamento cruzado posterior o ligamento cruzado posterior-interno. Perfecto. Y por último, los meniscos. Los meniscos tienen lo que hemos visto ya varias veces como otros fibrocartílagos, son fibrocartílagos, tienen la característica de ser mucho más rígidos, y como veíamos los fibrocartílagos de manera circular en algunas articulaciones para aumentar la superficie de contacto, vamos a decir que de alguna manera los platillos tibiales son como platos playos, que yo necesito aumentar la superficie de contacto, y además, ¿qué sucede? Yo les dibujé acá un círculo sobre un plano. Esto sería la carilla, la meseta tibial, que como su palabra lo dice, es como una meseta, es más bien plano. Entonces, para aumentar la superficie de contacto y de alguna manera permitir que un cilindro, una esfera, de alguna manera se mueva arriba de este plato plano, voy a tener los meniscos. Entonces observemos que serían como un reborde que le va a permitir absorber mejor los impactos, absorber todo lo mejor los impactos que tengo en por la carga de peso, o sea, necesito estos meniscos yo para poder absorber esa carga, y además que cuando yo camino o flexiono la rodilla, los cóndilos funcionan como si fuera un rodillo, realmente ruedan sobre sí mismos y se trasladan. Entonces, en esta rotación y traslación, yo necesito tener una superficie que le permita esa movilidad. Entonces, los meniscos también tienen la función de permitirle a esta esfera poder deslizarse y moverse sobre un plato plano. Entonces, vamos a ver que están en la cara tibial, aumentan la profundidad de los platillos, absorben los impactos, tienen ligamentos coronarios y ligamentos transversos de la rodilla. Si lo veo acá puedo ver el ligamento transverso de la rodilla, acá puedo ver esto que está en la cara anterior, lo sé por qué, porque acá tengo la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón rotuliano, el peroné. Entonces tengo una vista superior en donde tengo el ligamento cruzado anterior o antero externo y el ligamento cruzado posterior o postero externo. Postero interno, perdón. Bien. Después, ¿qué más tenemos? La forma es característico, como yo les mostré, que el cóndilo interno es más grande, entonces el menisco que tiene es más grande y largo. En cambio, el cóndilo externo es un poquito más chiquito, entonces presenta un menisco un poco más chiquito. Entonces imagínense que es como tener una C y una O en su rodilla derecha. Entonces, imagínense la pierna derecha, si yo me saco la rodilla voy a leer CO. ¿Por qué? Porque tengo la C del lado interno y la O, y yo leo en este sentido, ¿no es cierto? Todos leemos, ¿no es cierto? Los que estamos acá por lo menos, leemos desde izquierda a derecha. Entonces es como si le dijeras CO, o compañía, imagínense, compañía CO. La rodilla derecha nos hace compañía. Entonces C, O. C interno o externo. Forma de C y forma de O. También se preguntan las formas de los ligamentos. Dicho esto, queda la parte de músculos. Van a ver que en músculo va a estar subido un PowerPoint donde lo van a poder leer y van a poder sacarse algunas dudas con sus ayudantes. Creo que es bastante fácil el tema. Ya vieron de qué se trata estudiar músculos y bueno, estamos para sacar las dudas. Vamos a tener probablemente algún trabajito práctico pronto. Les agradezco y les dejo el videito subido